TOC. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los consejos para enfrentar los efectos adversos de esta patología? Estamos en línea con Matías Jensen, psicólogo del Centro Espacio TOC, a quien le agradezco la gentileza de este momento para conversar de este tema tremendamente importante. Matías, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, muy encantado de estar hoy día aquí. Bueno, hagamos un poco de pedagogía. ¿De qué significa la sigla TOC en materia de enfermedades mentales? Bien, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo y como dice el nombre, es un trastorno que está compuesto por obsesiones y por compulsiones, ¿ya? Es un trastorno que es crónico y que es bastante común. Decimos que es común porque entre el 2 y el 3% de la población sufren en algún grado de trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, aplicado a Chile, eso serían aproximadamente unas 500.000 personas que podrían estar sufriendo los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo en algún grado. Y en esto, ¿hay algún ejemplo? Porque puede darse el caso de que una persona sienta que esto no es una patología, sino que le está ocurriendo y no ha sido diagnosticado, por ejemplo. Claro, y ahí me gusta mucho tratar de derribar ciertos mitos de lo que es y de lo que no es el TOC. Muchas veces en nuestra cultura decimos, oye, yo tengo un TOC, o ¿cuál es tu TOC? Y probablemente ahí lo que estamos hablando es de una cierta estereotipia o una manía, como decimos comúnmente, que nos gusta, por ejemplo, que nuestra ropa esté bien ordenada o que esté ordenada por colores, o que me gusta que los lápices en el escritorio estén bien ordenados o simétricos, pero sin embargo eso no dificulta la vida de la persona, no le molesta al grado de que es un impedimento para la vida. Entonces nosotros, para diagnosticar el TOC, definimos 3 variables: si es que las obsesiones y las compulsiones tienen duración, intensidad y frecuencia. Déjame poner un ejemplo. Por favor. El TOC más clásico, el que la gente más conoce, tiene que ver con la contaminación y la limpieza. Entonces, normalmente ahí la persona tiene la obsesión irracional y la persona se da cuenta de que normalmente se dan cuenta de que es una obsesión irracional, de que está contaminado de COVID o de VIH, por ejemplo, muy común. Entonces, a pesar de que yo no he tenido ninguna conducta sexual arriesgada o incluso no he tenido relaciones sexuales, yo tengo la idea de que podría estar contaminado de VIH. Racionalmente yo digo, eso no tiene sentido, pero igual me asusta mucho, y debido a la angustia que eso provoca, la persona realiza compulsiones. Y las compulsiones son tanto físicas, son comportamientos físicos, como también comportamientos mentales, inobservables. Y que lo que buscan hacer las compulsiones es tratar de reducir la angustia, tratar de reducir la incertidumbre que ese pensamiento provoca. El problema es que mientras más intenta no pensar en aquello que teme, más piensa en aquello que teme. Mientras más compulsiones hace para reducir el malestar, más malestar siente. Y ahí se va quedando esta bola de nieve, y ahí aparecen los síntomas de angustia, depresión, ansiedad en las personas con TOC. Esto es una patología que puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, afecta más a los jóvenes, a los adultos. ¿Cómo está ahí el tema de edad, la presencia del TOC? Es bien variable, pero en general hay 2 pics en la vida de las personas, en el ciclo vital, en las que puede aparecer el TOC. Si bien hay casos pediátricos de TOC de 3 a 4 años, y hay un tipo de TOC que aparece debido a un virus, a un síndrome que provoca un virus que es conocido como PANDAS, en donde en 24 o 48 horas aparecen abruptamente los síntomas del TOC. Eso no es lo más común, ¿ya? Aunque sí existe. Lo más común es que en la niñez, muchas veces 9, 10 años, normalmente un poco más temprano en las mujeres, o en las niñas que en los niños, o también en la adolescencia, llegando a la adultez,
aparezcan con fuerza los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. También pueden aparecer más tarde, perfectamente alguien puede gatillarse el TOC a los 25, a los 30 años, pero esos son los dos pics más comunes. ¿Y esto es recuperable? ¿La persona puede volver a hacer una vida normal posterior a un tratamiento? ¿Y con quién debe tratarse esto? De todas maneras es tratable, ¿ya? Si bien es un trastorno que es crónico, que sea crónico no significa que sea fuerte, que sea grave, ¿ya? Solo significa que la persona va a tener que hacer un trabajo especializado con un psicólogo especialista en TOC para reducir los síntomas. Los síntomas pueden llegar a una mínima expresión o incluso tener una remisión total de los síntomas, es decir, que durante muchos años o incluso para siempre ya no están los síntomas. Y el tratamiento consiste en una técnica que se llama EPR, que es exposición con prevención de respuesta, que es una técnica dentro de la terapia cognitiva conductual. Otros tipos de procedimientos en psicología no han demostrado evidencia alguna en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, pero sí la terapia cognitiva conductual a través de esta técnica, que básicamente, muy resumidamente, es una terapia que lo que hace es exponer a la persona gradualmente, por lo general, a aquellas cosas que teme. Es un poco como lo que se hace en las fobias. No sé si has sabido o has escuchado de la terapia que se ocupa en las fobias. Sí. En forma real. Pero en la fantasía de las películas, por ejemplo, el tema de Batman es muy decidor. No sé si es por ahí el tema. El miedo cuando es niño, que él cae a un pozo y estaba lleno de murciélagos. Y le genera esa reacción de temor y miedo que él después en su adultez debe superar con grandes maestros ahí en los Himalayas. Claro. Bueno, en ese caso no sabría, porque como es un personaje de ficción, claro. pero en ese caso podría ser, por ejemplo, tener la fobia al murciélago, ¿no es cierto? Y la terapia consistiría en que la persona poco a poco se exponga a un murciélago, quizás primero a la foto de un murciélago, quizás al ala de un murciélago muerto y luego un murciélago real. Bueno, en el TOC hacemos algo parecido. Lo que hacemos es, por ejemplo, si la persona tiene TOC religioso, que es un caso muy común en las personas que pertenecen a una comunidad religiosa, sí, en donde, por ejemplo, temen a pensamientos intrusivos en contra de Dios. Entonces, abruptamente se les aparece el pensamiento de tú no crees en Dios o Dios no existe. Ese tipo de cosas, ¿ya? Sí, o sea, un pensamiento muy molesto para la persona que le genera mucha angustia. Bueno, lo que vamos a hacer es exponerlo a ese pensamiento y que en lugar de evitar el pensamiento a toda costa, que se exponga a ese pensamiento. Es decir, que poco a poco se vaya acostumbrando, que lo acepte, que lo deje estar ahí y que siga con su vida. Y paradójicamente lo que va a pasar es que al disminuir las compulsiones, al disminuir la evitación, las obsesiones van a comenzar a disminuir. Lo mismo podría ser con un caso de contaminación. La persona se expone a que a lo mejor podría estar contaminada de VIH y poco a poco la exponemos a cosas más difíciles hasta que la persona se da cuenta de que en realidad el pensamiento es seguro, que en realidad era muy irracional y no tenía sentido escapar de ese pensamiento. Muy bien, era interesante poder saber en una semana donde las enfermedades mentales han estado siendo analizadas en diferentes miradas y observaciones. El TOC también es parte de esta semana de las enfermedades mentales y que quiero agradecer al psicólogo Matías Jensen del Centro Espacio TOC de darnos estos minutos para explicarnos respecto de estos trastornos. Le agradezco la gentileza. Muchas gracias. Y a los que nos están viendo, si quieren nos pueden seguir en @espacio_TOC en Instagram, o si es que buscan tratamiento o tienen dudas respecto a si pueden tener el trastorno o un familiar lo pueda tener, pueden visitar www.espaciotoc.cl. Perfecto. Muchas gracias. Gusto saludarlo. Igualmente, que esté muy bien. Chao, chao.